casa de oración, puerta del cielo. Vamos a ir a la preciosísima palabra del Señor, al Salmo 32. Al Salmo 32, dándole honra, dándole gloria, dándole alabanza a nuestro Dios tres veces santo. Antes de leer la palabra, quiero darte el título de esta reflexión bíblica: cuidándonos de ese lazo de cazador. Dile, cuidándonos de ese lazo de cazador. Cuidándonos de ese lazo de cazador. Vamos a ver cuál lazo de cazador. Salmos capítulo 32. Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Salmo 32, verso 9. Dice esta preciosa palabra: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a ponernos por obra. Toma asiento, amada iglesia. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces los seres humanos, y en particular los cristianos, parecemos eso, mulos sin entendimiento. No parecemos personas a las que Dios nos dio inteligencia, nos dio capacidad de evaluar, nos dio capacidad de analizar. ¿Por qué la palabra usa esta expresión tan fuerte? Mulos, burritos, sin entendimiento. Porque a veces los seres humanos prevalecen en nosotros nuestros conceptos, nuestras percepciones, nuestras convicciones, y no prevalece Dios. Y entonces nos convertimos en personas tercas, personas que parecemos sin entendimiento. Piensa por un segundo, ¿cuántas veces has sido terco? ¿Cuántas veces Dios ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado? ¿Cuántas veces Dios nos ha direccionado? Y hacemos exactamente lo contrario. Porque vamos a lo mismo, a hacer nuestra voluntad. Y al ojo de Dios parecemos mulos. Y a veces Dios, para esforzarnos a entrar a donde Él quiere, nos tiene que agarrar como de verdad de un cabestro, como se coge un animal para meterlo por el camino correcto. Mira lo que dice la palabra un poco más atrás, en Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Mira lo que dice aquí en el capítulo 15. Lo tremendo que es para Dios la terquedad. A veces nos acostumbramos a la terquedad, se convierte en estilos de vida, se convierte en costumbre y se nos olvida, o a veces no conocemos lo delicado que es para Dios. Dice en Primera de Samuel capítulo 15, en el verso 23. Primera de Samuel 15, 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión y oído, y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación es igual que terquedad, es un sinónimo.
Y para el Señor es un ¿qué? ¿Qué acabamos de leer? Un ídolo, es una idolatría. Y además es un ¿qué? Pecado. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, que es otro pecado, es la obstinación, la terquedad. A veces la terquedad viene por herencia, ¿no? Papá terco, abuelo terco, bisabuelo terco. A veces viene porque la adquirimos por el camino, porque creemos que en todo tenemos la razón. Y se nos olvida que el único que tiene la razón es Cristo y su santa palabra. Que de ahí para adelante, y caemos en ese pecado llamado obstinación, llamado terquedad, que para el Señor es un ¿qué? Un ídolo. Es idolatría, adoración, adoración a otro que no es Dios. ¿Cuál será el que estamos adorando que no es Dios? ¿Cuál crees tú? Para que el Señor lo llame idolatría. ¿Sabes cuál es el ídolo? Nosotros mismos. Porque es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Y la terquedad y la obstinación tiene un componente que muchas veces la persona sabe que está mal, sabe que está errado, sabe que no conviene, sabe que no es por ahí, pero con todo y eso se esfuerza y quiere que se haga su voluntad, sabiendo aún que no está bien. Por eso el Señor la considera un pecado, y un pecado fuerte: idolatría, adoración a otro Dios. ¿Cuál es ese Dios? El yo, el ego, el que se cree más, mejor o que tiene poder sobre todos. ¿Cuántas veces habremos caído en ese pecado? ¿Cuántas veces habrá habido conflictos en los hogares por ese pecado llamado terquedad, obstinación? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí el Señor dice por qué pasa eso. Dice en la segunda parte del verso 15, dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe por qué viene muchas veces la obstinación? ¿Sabe por qué muchas veces viene esa terquedad? Porque se desecha la palabra de Dios. ¿A cuánto nos ha hablado Dios por su palabra? ¿A ninguno? A todos, ¿cierto? A todos los que conocemos y caminamos con Cristo, Dios nos ha hablado. Y a veces Dios es tan hermoso que aún a los que no conocen la palabra les ha hablado. Pero prevalece la terquedad. La terquedad. Cierra los ojos y piensa por un momento. Primera pregunta, y no me la contestes a mí, cada uno. ¿Tú crees que eres una persona terca, obstinada? Evalúa. ¿Crees que eres terco, obstinado? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿Dios te ve como terco y obstinado? ¿Dios te ve como terco y obstinado? Abre los ojos. Porque a veces podemos decir: no, yo no soy terco, yo no soy obstinado. Pero Dios dice lo contrario. Si eres terco, si eres obstinado. Y acuérdate que siempre tenemos que ver cómo nos ve Él, el Dios tres veces santo. Vayámonos al libro de Jeremías, lo que nos enseña la santa palabra en Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, verso 17.
en esta breve reflexión, revisión de este tema de la terquedad y de la obstinación. Dice el verso 17 de Jeremías 23. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera oído y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Aquí el Señor, ¿a qué se refiere? Que el Señor había dado una palabra de juicio fuerte sobre su pueblo. Pero en ese tiempo había falsos profetas igual que los hay hoy. Y entonces le decían al pueblo, tranquilo, no se preocupe, relájese, que eso no va a venir juicio de Dios. Cuando Dios había dicho que sí, iba a traer juicio sobre la nación. Y entonces dice aquí que la gente que se iba tras la obstinación de su corazón, decían, no vendrá mal sobre nosotros. O sea, en ese momento eran tan tercos que no aceptaban la palabra que Dios había dado, sino se pegaban a la palabra que ellos querían oír, la de los falsos profetas. No vendrá mal, cuando Dios había dicho que sí vendría mal. La obstinación, cuando está arraigada, aquí dice, ¿dónde se arraiga, no? ¿En dónde? En el corazón. En el corazón. Cuando la obstinación está arraigada en el corazón, aún Dios habla, aún Dios dice, pero la obstinación niega lo que Dios dice. Y sobre todo lo niega cuando la palabra o la orden de Dios va en contra de lo que nosotros queremos, anhelamos, deseamos o nos gusta. Algo que se popularizó en el mundo es que Dios no castiga. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Mentira? La palabra dice claramente, y no os dejaré sin castigo. Dios sí castiga. Pero resulta que a la gente le gusta eso. No. Entonces, si de pronto se acercan a una persona conocedora o no conocedora de Cristo y le dicen, lo que estás viviendo es un castigo de Dios, ¿qué dice la gente? Sí, amén, me voy a arrepentir, voy a pedir perdón. No, o si Dios no castiga. Esa es una mentira. Por ponerle solo un ejemplo. ¿Sabe por qué la gente no le gusta mucho Apocalipsis? Y hasta le tiene terror a Apocalipsis. Porque Apocalipsis anuncia los juicios que van a venir sobre esta tierra por causa del pecado, por causa de la maldad. Y entonces, como a la gente no le gusta ese pedacito, le gusta solo la parte de que Dios es amor, que Dios da y Dios bendice, y es cierto. Quieren ver a Dios como el dador, pero no quieren verlo como juez. Y Dios es dador, pero también es juez. Que tu corazón y mi corazón no sea obstinado. Que tu corazón y mi corazón no sea terco. Y si en algún momento Dios anuncia un juicio, nosotros lo que tenemos que es tirarnos al piso, pedir perdón y clamar misericordia. Y créeme, nuestra nación está en un tiempo donde tú y yo tenemos que postrarnos al piso y clamarle misericordia a Dios, para que la ira de Dios no alcance a nuestra nación, porque como nación hemos dado muchos motivos para enojar al Dios Todopoderoso. La obstinación del corazón. Vamos a ir a Salmo 78. Cada versículo de esto nos daría para una prédica completa de por lo menos 1 hora, pero hoy solamente revisamos, conocemos un poquito, que Dios nos abra el entendimiento. Dice aquí la preciosa palabra del Señor en Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78. Mira lo que dice el verso 8. Aquí está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Generación contumaz. Contumaz es otro sinónimo de terco, de terquedad, de obstinado. Y aquí dice el salmista de parte de Dios: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. ¿Cuántos tuvimos padres, abuelos, tatarabuelos tercos, contumaces, obstinados? Nosotros no podemos seguir esos malos ejemplos. Nosotros no podemos prolongar esas maldiciones de herencia, porque tal vez muchos procesos de sufrimiento, de dolor, de circunstancias difíciles que vivieron nuestras generaciones pasadas, que aún nosotros hemos recogido, fue por terquedad, obstinación, porque la generación de nuestros padres fue contumaz, terca. ¿Has renunciado a esa maldición de herencia si está en tu familia? De terquedad, de obstinación, de ser contumaz. ¿Te has desligado, las has anulado? ¿Estás viendo dentro del diario vivir de tu casa que sí está siendo cortada? O tal vez has orado, has cortado, pero la sigues viendo operar. Porque a veces las maldiciones son tan fuertes que tienen que estar una y otra vez, ayuno y oración, para desarraigarlas. Y escúchame, para que nunca jamás se vuelvan a levantar. Generación contumaz, generación contumaz. Y casi siempre que Dios habla de terquedad o de ser contumaz o obstinado, lo pega a otra palabra que se llama rebelión. Rebelión. Casi siempre donde hay terquedad o hay obstinación o es una persona contumaz, termina en rebelión. Por eso el Señor los pega. Y tú sabes que es muy malo ser rebelde delante del Señor. Que ni tú ni yo lo seamos. Yo no sé si tú oras por eso, pero si no lo has hecho, intensifica tu oración. Señor, si en mi vida, si en mi casa, si en mi familia está operando la terquedad, está operando la obstinación, está operando el espíritu contumaz, necesito que nos libertes de eso. Necesito romperlo, necesito quebrarlo. Y hay un buen ejercicio para nosotros hacer, es un ejercicio espiritual. Cuando estés como en esa posición terca, piensa por un momento, ¿será que la otra parte tiene la razón? Por lo menos date la opción de pensarlo. Y piensa, delante de Dios, ¿quién tendrá la razón? ¿La otra parte o yo? Porque tenemos que reeducar nuestro cerebro y nuestro corazón a desechar toda forma de terquedad. No podemos seguir alimentando esta maldición, porque la terquedad cada vez se inclina más a lo más malo. Muy poca terquedad hacia lo bueno, observa. La mayoría de terquedad es hacia lo malo y hacia lo muy malo, y se mezcla con algo que se llama autojustificación. Siempre cuando hay una persona en la que opera la terquedad o la obstinación o el ser contumaz, casi siempre busca una razón para tener la razón, valga la redundancia. Busca una razón o dos razones o tres razones para asegurar que tiene la razón y aún para convencer a otros, aún sabiendo que no la tiene delante de los ojos de Dios. Y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. El contumaz no es fiel para con Dios. El espíritu del contumaz, del rebelde, del terco, no se conecta con el Espíritu Santo. ¿Y por qué no se conecta? Sencillo. Si está conectado con el Espíritu Santo, no va a ser terco, no va a ser contumaz, no va a ser obstinado, porque el mismo Espíritu le habla a su espíritu y le dice: esto no, esto sí. Pero cuando está prevaleciendo la terquedad, la obstinación, aún calla la voz de su conciencia y intenta callar la voz del Espíritu Santo de Dios, y aún hace que su espíritu se rebeldice. Alabamos el nombre del que vive y del que reina. Mira lo que dice la palabra del Señor en Jeremías. Mira esto tan fuerte, capítulo 6, verso 28. Capítulo 6, verso 28 del libro de Jeremías. Seis 28 dice: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Otro sinónimo de terquedad, de obstinación, de ser contumaz, es ser porfiado. Porfiado. Y aquí el Señor, a través de Jeremías, hablando de su pueblo, de Jerusalén y de Judá, lanza una palabra muy fuerte. Dice: todos ellos son ¿qué? Rebeldes, porfiados, o sea, tercos, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son, mire esta palabra tan tremenda, corruptores. ¿Sabe qué es corruptor? Que corrompe a otro, que daña a otro. Que tú y yo no seamos hallados corruptores. Que tú y yo, Dios no nos vea tan tercos que parecemos bronce y hierro. Duros, que no quieren entender, que no quieren ceder. El bronce y el hierro, sobre todo el hierro, son metales muy fuertes. Por eso aquí Jeremías compara a las personas porfiadas o tercas con hierro y con bronce. Todos ellos son rebeldes. Vuelve y juega la alianza, ¿no? La mala alianza entre terquedad y rebelión. Aquí es entre porfiado, que es lo mismo que terco, y rebelión. Tú y yo tenemos que trabajar para desarraigar eso de nuestras vidas, de nuestras familias, del lugar donde estemos, de la iglesia. Hay que desarraigar eso. ¿Cuántas personas hoy están en problemas fuertes, en situaciones de dolor, en situaciones de angustia, por terquedad? Porque han sido como hierro y como bronce. No así contigo, no así conmigo. Me encanta lo que está haciendo la pastora Caterina. Está ya ahí desatando a su hijo de toda maldición de herencia, de terquedad. Magnífico. Hágalo todos los días, su merced. A veces los niños son tercos, ¿sí han visto? Y chiquitos. No coja eso y más rápido van y lo cogen. No haga eso y eso, hacen pataleta y tiran y es lo que quieren. Ya está operando espíritu de ¿qué? Terquedad. Una de dos: o lo traen heredado o lo aprendieron desde la panza. Acuérdate que el niño desde que está en el vientre está aprendiendo. O en el peor de los casos, las dos cosas. Hay que cortar, hay que anular, hay que desatar a nuestros pequeños de toda terquedad.
Vete más atrás, al libro de Génesis, el libro de los principios. Alabamos el nombre del Señor. Adoramos al que vive y adoramos al que reina, porque Dios es bueno. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y en esto nos toca caminar y tomarnos de esa palabra para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Capítulo 9 de Génesis. Dijo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicados y llenad la tierra. ¿Cuál fue la orden desde el principio de nuestro Dios? Bendecir, bendecir, bendecir. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Iglesia, a veces los papás no bendicen a sus hijos. Y puntual con este tema de terquedad, yo he oído: usted es igual de terco a su abuelo. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cortando la herencia o prolongándola? Prolongándola. No se aterca como su mamá. Se usan expresiones que no son de bendición. Y sobre todo con este tema de terquedad. Y como esa palabra a veces no nos parece ni fuerte, ni aún vulgar, ni siquiera la vemos como maldición, he escuchado que se usa muy, muy frecuentemente. Esa palabra de terco, para lo único que tenemos que usarla es para reprenderla, para cortar, para anular, pero no para establecer sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Cierra ahí tus ojos. Y si tú sabes que en tu vida, en tu casa, en tu familia, ha habido terquedad, ha habido obstinación, hemos sido porfiados, contumaces, pídele hoy perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco que he sido terco, que he sido terca delante tuyo. Perdóname porque reconozco que tal vez tú me has hablado de una manera, de otra manera, pero siempre quiero que prevalezca mi concepto, que prevalezca lo que yo quiero, que prevalezca lo que me parece, Señor. Aún sabiendo que eso me va a traer malas cosas, malas consecuencias, que no va a ser de provecho, Señor, que no va a ser de bendición. Muchas veces he insistido y he persistido en hacer lo que quiero, lo que me parece, aún por encima de tu palabra, aún sabiendo que va en contra de tu voluntad. Y aún le añado más, justificándome y convenciéndome a mí mismo, y aún intentando convencer a otros que la acción o la decisión en la que insisto y persisto es correcta, cuando sé que no es así, sino es producto de mi terquedad. Dile ahí al Señor: perdóname. Y aprovecha este momento para, en el nombre de Jesucristo, renunciar. Dile: renuncio en el nombre de Jesucristo a toda terquedad, a toda obstinación, Señor. Renuncio a ese espíritu contumaz, porfiado, en el nombre de Jesucristo. Aún dile ahí: desato mi descendencia, mis hijos, mi familia, de esa maldición de herencia de terquedad, de esa maldición de herencia de ser obstinado. Desato a mis hijos, desato a toda mi casa de esa maldición de herencia. Padre, no quiero que tú me veas como idólatra por cuanto dejo que opere la terquedad en mi vida. No lo quiero, Señor.
Quiero cumplir tus mandamientos y el primero de ellos es: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y quiero amarte a ti, agradarte y obedecerte. Colócate en pie en esta noche, iglesia preciosa, y dale gracias al Señor. Dile: gracias porque me das más razones para orar. Gracias porque me muestras cada día cosas a las que tal vez yo no le daba importancia o no me parecían relevantes, pero están trayendo problemas a mi vida, a mi casa, a mi familia, a la iglesia, al lugar donde me desenvuelvo, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque no me dejas engañarme, no me dejas dejar engañar a otros, no me dejas hacer lo malo, sino que cada día me corriges, me enseñas, me formas. Te alabo y te adoro y te exalto, mi Rey, por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos, iglesia hermosa, hacia el Dios que te libra de toda terquedad. Y en esta noche recibe la bendición del Padre, y recibe la bendición del Hijo, y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios y la llenura de Él para desechar toda forma de terquedad. Que Dios te bendiga, amada.